Jorge Salcedo es el hombre más famoso cuando se habla de sapos en el mundo del AMPA colombiano. Este fue el que se arriesgó a entregar a uno de los más grandes capos de la era dorada de los años 80 y 90, Miguel Rodríguez Orejuela. En este video te contaré toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Jorge Salcedo nació en Bogotá el 25 de noviembre de 1947. Empezó sus estudios en la ciudad de Neiva, en donde cursó un par de años con el que en el futuro sería el ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla. Esta amistad se vio interrumpida cuando su padre, Jorge Salcedo Victoria, el cual era un brigadier general del ejército, se fue a Estados Unidos a estudiar durante 2 años como parte de su ascenso en la carrera militar. Tiempo después de volver a Colombia y al salir del colegio, empezó a estudiar ingeniería mecánica y economía en la Universidad de los Andes. También empezó a interesarse en radiotransmisores y sistemas de comunicación, así que se convirtió en un inventor amateur que armaba y desarmaba cualquier aparato que cayera en sus manos. Jorge intentó seguir los pasos de su padre en la milicia. Ingresó como reservista en el batallón de Cali y allí pulió aún más sus aptitudes en las comunicaciones, pero esta vez se incluían las armas y los explosivos. En el 82 ingresó como soldado profesional de la Reserva del Ejército. Fue reconocido como uno de sus mejores hombres por su avidez y valentía. En esa época, el ejército libraba una dura guerra con el grupo subversivo del M-19 y Jorge en esta lucha volvió a ser reconocido por su alto desempeño. Esta labor continuó hasta finales de los 80, en donde empezó a tener una vida civil. Aprovechando sus estudios de ingeniería y los contactos que tenía su padre, ofreció sus servicios a refinerías de petróleo y en dichas labores le surgió la idea de fundar una empresa de seguridad. Jorge quedó con estrechos lazos con muchos oficiales de la Tercera Brigada de Cali. Entre estos estaba el mayor Luis Mario del Basto. Este era un oficial altamente condecorado por sus operaciones contra guerrilleras. En el 84, Mario fue el comandante en jefe de la unidad de reserva en la cual pertenecía Jorge. Allí el Basto confió en Salcedo, ya que este tenía altas capacidades técnicas en el manejo de armamento, vigilancia electrónica y radiofrecuencia. El mayor fue el que le presentó a los hermanos Orejuela a Jorge Salcedo. Del Basto en ese entonces era el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez. Jorge sería contratado con el objetivo de dar de baja a Pablo Escobar. En las primeras reuniones de Salcedo con los Rodríguez, generó una buena impresión sobre ellos, ya que él hablaba 3 idiomas, había estudiado ingeniería y estaba relacionado con los militares. En el 89, cuando el cartel de Cali se encontraba en su guerra contra Pablo Escobar, los caleños contrataron un grupo de mercenarios británicos liderados por el mayor del Basto y supervisado por Salcedo. Estos querían sorprender a Pablo en la hacienda de Nápoles y darle baja. Pero en el día de la operación, uno de los helicópteros se estrelló contra la ladera de una montaña y así el plan fracasó. Esa historia la narro más detalladamente en un video que ya tengo en mi canal. Pero a pesar de este desacierto, los intentos de dar de baja a Pablo no terminaron allí. Después de esto, entre el 90 y el 91, por su habilidad, Jorge se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza para los Orejuela en cuanto a seguridad se trataba. También contó con la aprobación de Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera. En él depositaron una gran autoridad y poder. En el cartel tenía diferentes funciones. Una de ellas era sobornar a oficiales de alto rango en el ejército. Les ofrecía fuertes sumas de dinero a oficiales de inteligencia, a aquellos que diseñaban las operaciones antinarcóticos y a los oficiales que hacían los retenes en la ciudad. Jorge no sobornaba a los soldados, sino a sus jefes. De esta manera, garantizaba la movilidad de los capos dentro de Cali. En el año 92, un general de la Tercera División del Ejército descubrió que Jorge trabajaba para el cartel, así que solicitó la destitución de él y su esposa, que tenía un rango de capitán. El 6 de abril se haría efectiva esta destitución y así, Salcedo dedicó el 100% de su tiempo a trabajar para los Orejuela. Salcedo, junto al mayor del Basto, perfeccionó el sistema de seguridad y de comunicación entre los miembros del cartel. Diseñaron un complejo sistema de mensajes usando códigos de identificación imitando a la KGB, haciendo que fuera casi imposible descifrar o rastrear cualquier transacción. En diciembre del 93 se haría la muerte del enemigo más grande del cartel, Pablo Escobar. Jorge con esto sintió que su labor en la organización había terminado, así que quiso salirse pero no pudo. Los hermanos le convencieron que se quedara porque a ellos les gustaba su manera de trabajar
y pues para ese entonces los Rodríguez no aceptaban un no por respuesta. Su labor ahora consistiría en vigilar a los políticos y personas influyentes en el país que pudieran afectar los intereses de Gilberto y Miguel. Con el tiempo todo marchó correctamente. Jorge acentuaba su posición en la seguridad del cartel y era exitoso en ello. Pero todo empezaría a derrumbarse porque la DEA ya lo tenía vigilado y varios agentes encubiertos comenzaron a seguir sus pasos. Aunque esto en cierta manera tocó las fibras de Jorge, que aún quería salirse de esa brutal organización en las cuales había visto terribles vejámenes. Poco tiempo después, y luego de pensarlo mucho, viendo la posibilidad que tenía de terminar en la cárcel, Jorge Salcedo se convirtió en un doble agente. Jorge se contactó con la DEA y puso como condición hablar con agentes que fueran 100% norteamericanos. Dijo que no quería trabajar ni informar para ningún colombiano, fuera del bloque de búsqueda, del ejército, ni con el general Serrano. Él más que nadie sabía que estas altas esferas gubernamentales estaban corruptas y al servicio del cartel. Así que Jorge se reunió con Chris Faisal y David Mitchell. Estos serían los dos agentes con los cuales se contactaría Salcedo bajo el nombre de Patricia. En la primera reunión hablaron durante más de 2 horas. En esta Jorge les contó los procedimientos de seguridad del cartel, las caletas, los vigías que patrullaban en los barrios y el sistema de seguridad por radioteléfono, demostrándoles que era casi imposible llegarle de sorpresa a Miguel. Los agentes sospechaban de Salcedo y siempre le preguntaban por qué estaba adelantando a la organización más poderosa del mundo. Este le dijo que había sido contratado para la misión de atrapar a Pablo Escobar, pero que estaba asqueado y cansado de toda la corrupción y violencia que veía allí. Él sabía que no podía salirse como si fuera un trabajo cualquiera, y por eso recurrió a contar todo lo que sabía. Los agentes tenían cierto escepticismo, pero después de escuchar todo lo que decía Jorge con tanto detalle y calma, ellos se dieron cuenta que tenían enfrente al testigo más valioso de todos. Los datos que estaba filtrando Jorge estaban surgiendo efecto. El bloque empezó a desmantelar las redes de comunicaciones y de seguridad de los 4 pilares del cartel. Los anillos de seguridad desaparecieron y ellos se vieron obligados a limitar sus desplazamientos. Pero el trabajo de doble agente que tenía Salcedo le haría correr un gran riesgo. El 9 de junio de 1995 será capturado Gilberto Rodríguez Orejuela. Esto sacudió y alertó al cartel entero y Jorge fue uno de los sospechosos. Después de la captura del ajedrecista, Jorge perdió durante un tiempo la comunicación con la DEA, así que ellos creyeron que la habían liquidado o secuestrado. En los primeros días de julio, Salcedo logró contactarse de nuevo con los agentes. Este les contó que después de la captura de Gilberto, el cartel le sometió a una especie de cuarentena en donde Miguel Rodríguez le ordenó a varios de sus hombres investigar a fondo en qué andaba Jorge. Él fue retenido y llevado a un sótano en donde le sometieron a un intenso interrogatorio, en donde él les convencería de no ser el sapo que ellos estaban buscando. Jorge sabía que tenían que atrapar a Miguel lo antes posible, o si no el cartel lo iba a liquidar junto a toda su familia. El primer intento se dio el 15 de julio cuando se encontró una caleta en donde estaba escondido Miguel, y esto era en el edificio Colinas de Santa Rita. Miguel se salvó porque se escondió en una caleta que estaba en el baño, respirando con un tanque de oxígeno. Pero el tan esperado día sería el 6 de agosto. El segundo al mando del cartel sería capturado por el bloque de búsqueda, cuando este se escondía en un lujoso apartamento con su exmujer. Los detalles de los 2 operativos contra Miguel los tengo en el video que dediqué exclusivamente a él, así que te invito a verlo para que no te pierdas esta interesante historia. Después de la captura de Miguel, la culpa no cayó directamente sobre Salcedo. A los pocos días, William Rodríguez, que quedó al mando de la organización mientras su padre y su tío se organizaban en la cárcel, William se reunió con Jorge y este le dijo que por órdenes de Miguel tenían que dar de baja al contador Guillermo Palomari y a su esposa, porque estos podrían ser testigos peligrosos. Pero lo que hizo Salcedo fue salvarle la vida a Palomari. El viernes 11 de agosto, Salcedo se acogió al programa de protección de testigos y se fue para Bogotá. Obviamente muchos hombres que estaban en la nómina del cartel querían la cabeza de Jorge para ganar algunos puntos para con los hermanos Orejuela. La embajada norteamericana lo alojó en una lujosa casa de seguridad mientras se aprobaba todo el papeleo para sacarlos de Colombia. Su padre, el general retirado que tenía 78 años para ese entonces, se mostró reacio a marcharse del país que alguna vez defendió, pero Jorge logró convencerle. Para el gobierno norteamericano se consideraba a Palomari, que ya se había entregado para ese entonces, y a Jorge como los hombres más amenazados bajo protección de Estados Unidos. A ellos les preocupaba que por la corrupción colombiana, el gobierno intentara bloquear la salida de ellos dos
apelando a su derecho a interrogarlos. El contador salió finalmente de Colombia el 20 de septiembre de 1995. Una semana después, la DEA gestionó la salida de Salcedo y este por fin salió el 26 de agosto del 95. 4 meses después, en enero del 96, Salcedo compareció ante la corte de Miami y se declaró culpable de conspiración. Luego de esto, se le dio una nueva identidad. Jorge fue llevado a un lugar que al día de hoy se desconoce. A él y toda su familia se le dio todo lo que se le prometió por entregar a uno de los hombres más peligrosos del mundo, sumándole una recompensa de 1.5 millones de dólares. Para algunos, Jorge Salcedo es considerado como uno de los sapos más grandes de la historia del AMPA colombiano. Para otros, es considerado un héroe. Sea como sea, este hombre tuvo la valentía de entregar con detalle, a costa de su vida, a Miguel Rodríguez Orejuela. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejarnos tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.